y estamos hablando sobre la libertad cristiana. ¿Okay? Y hoy vamos a estudiar Gálatas, capítulo 6, del 1 al 18, que habla sobre la libertad cristiana, la vida o la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y este versículo viene a demostrar lo que realmente somos los cristianos. Estamos estudiando los miércoles por la noche, ¿verdad? Cómo estudiar nuestra Biblia. Y a pesar de que no hemos llegado al estudio de los versículos, ¿verdad? Pero aquí en este versículo miramos varias cosas. La primera parte dice: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos decir sobre esta frase? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, está hablando de la muerte, primeramente. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Está hablando de una vida nueva. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo según la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Está hablando de la vida cristiana. Dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando de la fuente de donde viene todo esto de arriba. O sea, la muerte, la vida cristiana, ¿verdad? Y lo que sucede con la muerte, la vida nueva y la vida cristiana. ¿Quién es la fuente? Es Cristo. Solo que miramos nosotros que este pasaje es importante, Gálatas 2:20, porque habla de eso, habla de una vida cristiana, habla de una vida en donde encontramos la libertad en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 6 y versículo del 1 al 18 nos está hablando concerniente a esa vida nueva. Y primeramente nos dice que la vida en Cristo Jesús es una vida graciosa, una vida atractiva, una vida que demuestra vida. ¿Okay? Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Y miramos nosotros que ahí habla de esto. Y primeramente miramos nosotros, ¿verdad?, que esta vida nueva en Cristo Jesús, la vida de libertad que tenemos en Cristo Jesús, es una vida en la cual debemos de prepararnos para poder llegar a un punto que el apóstol Pablo llama aquí espirituales, a un punto de madurez. Porque, como he dicho antes, nosotros tenemos que entender cuando miramos y leemos el Nuevo Testamento, las personas que Dios usa en su cuerpo para hacer cosas, son las personas, son los cristianos maduros. Dios no usa a un cristiano débil. Dios no usa a un cristiano mediocre. Dios no usa a un cristiano que apenas ha entrado al cuerpo de Cristo Jesús. Dios no usa a un cristiano carnal. Todas estas categorías de cristianos se mencionan en el Nuevo Testamento. Cuando leímos primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 1 en adelante, ahí miramos que el apóstol Pablo está refiriéndose a varias categorías de cristianos. Se está refiriendo al cristiano que apenas ha entrado al cuerpo de Cristo Jesús, a un recién convertido. Y la Biblia nos enseña que no debemos de usar a un recién convertido, sino que a un recién convertido debemos de ¿qué? De entrenarlo, ¿verdad? Debemos de enseñarle, pero no usarlo en diferentes cosas que Dios ha creado para el cuerpo de Cristo Jesús. Efesios capítulo 12, versículo 10, dice que nosotros somos hechuras suyas, es decir, somos hechuras de Dios, pero dice, creados en Cristo Jesús. Y luego dice, para buenas obras. Las buenas obras que encontramos dentro del cuerpo de Cristo Jesús son obras que Dios ha establecido para los maduros, para los espirituales, para que ellos así pues entonces puedan
ser celosos de las buenas obras, Tito 2:14, y poder trabajar individualmente conforme a su ministerio para que exista un crecimiento, Efesios capítulo 4, versículo 16. Pero vuelvo a repetir, no a los recién convertidos. Incluso cuando estamos hablando del liderazgo, ¿verdad? Uno de los requisitos de los ancianos, ¿verdad?, es que no sea un ¿qué? Un neófito. Que no sea una persona que apenas ha empezado, sino que ya tenga tiempo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y no solamente tiempo, sino que ya tenga suficiente enseñanza, espiritualidad. Porque muchos pensamos que con el tiempo viene la espiritualidad, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad que no? Con el tiempo no viene la espiritualidad. La espiritualidad únicamente viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Es por esto que una persona que se ha convertido ya tiene 5 años en el Evangelio, y una persona que tiene 15 años en el Evangelio, pero que nunca ha tratado de mejorar espiritualmente, nunca ha tratado de prepararse espiritualmente, pero el que tiene 5 años lo ha hecho constantemente. ¿Quién creen ustedes que va a ser más sabio en su manera de hablar? La persona de 5 años. Y eso lo dice Job, capítulo 32. Usted recuerda que había el amigo de Job que dice: yo esperé que los ancianos hablaran porque ellos ¿qué? Tienen sabiduría. Ellos tienen sabiduría. Pero dice, yo me esperé, pero miré que los ancianos no tenían sabiduría porque no habían preparado con la palabra del Señor. Por lo que miramos nosotros, que todo esto lo enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, que la vida cristiana es una vida graciosa, porque es una vida en donde la palabra del Señor viene a preparar hombre o mujer para la tarea que está delante de él o de ella. Y una de las tareas que tenemos nosotros como cristianos, hermanos, es primeramente que versículo 1. ¿Mande? Prepararles con mansedumbre a todo aquel que pueda caer, pero debe ser uno maduro. Sí. Ayudar a aquel que ha caído en el pecado, ¿verdad? El pecado, por eso la Biblia claramente nos dice, mire que el que esté firme, ¿qué? Que no caiga. 1 Corintios 10:12. Debemos nosotros constantemente estar cuidándonos y mirando de que no lleguemos a caer en el pecado. Porque Satanás anda como león rugiente tratando de devorar al cristiano, no a los del mundo, sino al cristiano. Lo quiere regresar a su vida antigua, a su vida de pecado, en donde dice Pablo en Romanos 6:16, cuando era esclavo del pecado, lo quiere regresar a ese tipo de vida. Entonces miramos nosotros que una de las cosas que nosotros debemos de hacer como cristianos es de ayudar a las personas que caen en pecado. Y por eso es que necesitamos que madurar, necesitamos que crecer espiritualmente para poder ayudar a mis hermanos, hombre o mujer, que caen en pecado, para ir y hablar con ellos. Y aún así, dice el apóstol Pablo, que cuando vayamos, ¿qué? Versículo 1. ¿Mande? Considerarse uno mismo, porque es posibilidad que uno también pueda caer, ¿verdad? Considerarse uno mismo. No va a pasar como lo que fue con David, y el tal debe de morir. Así es. ¿Qué piensan ustedes que un cristiano carnal le puede aconsejar a una persona en pecado? Un cristiano carnal es aquel que no tiene mucha espiritualidad, que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de consejo le daría a esta persona, a una persona que se encuentra en pecado? No le dirán nada bueno. Hermano Pocho, Mande. por eso dice ahí en el Salmo 106, dice, mis ojos pondré en los cielos de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Para servir a Dios necesitamos que andar en el camino de la perfección.
Así es. Perfeccionándonos cada día para poder. Nosotros como cristianos, hermanos, siempre vamos a estar siendo atacados por muchas cosas. Ya sea el ataque puede venir por medio de nuestra familia. ¿Qué creen ustedes que una persona recién convertido, un carnal, le puede aconsejar a una familia que esté pasando por problemas familiares? ¿Qué consejos piensan ustedes que una persona, un recién convertido o un carnal, le pueda aconsejar a un hermano o hermana, hermanos, que posiblemente esté pasando por un tipo de depresión? Porque recuerde, la vida cristiana no es fácil, hermanos, no es fácil. Vivimos en un mundo que está lleno de corrupción. Y en ocasiones tratamos de hacer lo bueno, ¿verdad? Y parece ser que entre más buenos seamos, ¿verdad?, más recibimos mal de las personas. Y entramos en un tipo de depresión. Y cuando llegamos a ese punto queremos alivio. Queremos alguien que nos venga a dar palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de amor. ¿Usted cree que un recién convertido o un carnal en el cuerpo de Cristo Jesús tenga ese tipo de palabras? Si acaso ellos mismos no han pasado por problemas así. Un hermano o hermana espiritual, téngalo por cierto, de que tal persona ha pasado por tiempos duros, difíciles, y ha confiado únicamente en la palabra de Dios. Y esa persona ha madurado a consecuencia de eso que ha pasado en su vida. Yo prefiero a esa persona que venga y hable conmigo, porque Dios le ha dado palabra de sabiduría y tiene consejos buenos para cada uno de nosotros. Todo lo que pasa en nuestra vida no es cosa de coincidencia, sino que es algo que Dios nos está preparando. Recuerden que Dios tiene el mazo y el cincel. Y el mazo y el cincel, según dice Isaías, ¿es para qué? Para pulir, ¿qué? El diamante, ¿verdad? ¿Y el diamante? ¿Quién es el diamante? Somos nosotros. Dios quiere que nosotros vengamos a brillar y que vengamos a ser tan fuertes y duros como un diamante, que no se quiebre muy fácil. Y por eso es que pasamos por lo que pasamos en ocasiones, porque Dios nos está preparando. Pero muchos de nosotros miramos esto, ¿verdad?, como que no me está yendo bien en la vida, y que no, puros problemas. Nunca lo vemos de una manera positiva, en donde Dios nos está preparando para llegar a ese punto. Y mediante esa trayectoria, ¿verdad?, necesitamos a hermanos y hermanas que tengan una fe fuerte, que tengan pensamientos buenos, sanos, para que nos ayude mediante ese tiempo de peligro en nuestra vida. Porque podemos llegar a un punto bien bajo en nuestra vida y podemos caer. Pero esto es lo que Pablo está tratando en versículo 1. En versículo 1. Y en versículo 2 dice sobrellevar ¿qué? Las cargas unos del otro, ¿verdad? ¿Alguien se ha puesto a estudiar qué significa la palabra cargas? Problemas, ¿verdad? Problemas. Cosas, según la palabra, ¿verdad?, son cosas de peso. Cosas que nos vienen a poner peso en nuestra vida. Y noten, dice sobrellevar. Es mi responsabilidad como cristiano de que cuando yo miro a un hermano o una hermana con peso sobre encima de él o sobre encima de ella, ¿verdad?, es mi responsabilidad de ir a quitar esa piedra, ¿verdad? Y hay muchas maneras en cómo lo podemos hacer. Mande en oración. ¿En qué más? Igual, hablándole con él, dándole consejos espirituales, fortaleciéndole con la palabra de Dios. Pero no seamos como el que dice Santiago, ¿verdad?, que dice que solamente oramos y no nos vamos y nos olvidamos de él, ¿verdad? Hay muchos que nomás oramos y tenemos los medios para ayudar aún más con lo que se necesita. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 dice: ¿dónde está el amor en aquel que tiene los bienes de este mundo y no se mueve para ayudar a un hermano en necesidad? Solo que todo esto, ¿verdad?, es cosas que nosotros como cristianos debemos de entender. Recuerda lo que nosotros tenemos, hermanos, Dios nos ha dado.
Pero nos ha dado Dios todo esto para que en el momento que un tiempo oportuno se presente delante de nosotros, estemos listos para soltarlo y ayudar a la persona. No para detenerlo y siempre tenerlo, ¿verdad? Sin dejarlo ir. Y más adelante Pablo habla de esto. Pero es lo que dice los versículos del 1 al 5, que debemos de prepararnos espiritualmente para que podamos ayudar a nuestros hermanos en Cristo Jesús por los problemas que ellos están pasando. Y vuelvo a repetir, son muchos hermanos, son muchos problemas. Y esto no es solamente trabajo, ¿verdad?, de los ancianos, del predicador, de los líderes de la iglesia, sino de cada uno de nosotros. Pero antes de ir, uno debe de considerarse a sí mismo, que esté fuerte, porque llegando a un lugar y posiblemente la persona, ya sea hombre o mujer, esté pasando por unos momentos tremendos, y uno debe de estar listos con palabras de aliento, de consuelo, de fortaleza, porque hay ocasiones cuando uno está como un hermano, dice un hermano predicador, ¿verdad? Dice, no, hermano, otra vez fui a visitar a una familia y me ponían a platicar y que le decía, párale, ya no me platique más, por favor. Es que todo esto se le estaba causando, ¿verdad?, a él, le estaba causando dolor, le estaba afectando. Nosotros como cristianos debemos tener una concha, pero fuerte. Y no nos debemos de sorprender en cosas que vamos a oír concerniente a cristianos. Porque va a haber cosas terribles. Y uno solamente tiene que remangarse, ¿verdad?, las mangas y entrarle y ayudar. Y esto es una de las razones en por qué muchas veces no queremos nosotros envolvernos. Porque no queremos envolvernos en asuntos así. Porque en ocasiones son asuntos deprimidos, hermano, que traen depresión, ¿verdad? Sí. De ira. ¿Te imagina usted todo el día oír problemas? Bueno, uno se olvida de lo suyo, ¿verdad? Pero ahí no, si tiene una mente débil, ¿verdad?, en la noche no va a poder dormir. Está pensando de tal hermano y hermana. Pero hay problemas muy difíciles que se lleva tiempo de tratar. Y uno tiene que entender eso. Solo, mande usted. Sí, estoy acordando cuando muere el rey Salomón y Roboam lo hacen rey, le pide consejo a los ancianos y le dicen, si tú hablas bien a este pueblo, te servirá. Mas Roboam no le pidió consejo mejor a los jóvenes, que se vean bien criados por él. Le había dicho, disminuye tú algo del yugo que tu padre nos impuso. Ahí pide consejo a los jóvenes y les dice, diles así, el dedo más chiquito tuyo es más grueso que el lomo de tu padre. Y su padre los castigó con nosotros, yo los castigaré con mis cuestiones. O sea, el pueblo, ¿verdad?, de Israel quería oír algo que, ¿verdad?, que ya no fuera tan duro, según, ¿verdad?, para la vida que estaban llevando, pero Roboam dijo no. Y estaban pasando por problemas en esa ocasión, en ese instante estaban pasando por problemas. Ellos tenían que hacer una decisión si seguir a Roboam o a Jeroboam. Y por eso cuando uno les habla de esa manera, ¿verdad?, pues van a, usted, no importa por más manso que sea un gatito, hermano, un perrito, ¿verdad?, torero, hágalo bravo, ¿verdad?, a ver qué le pasa. Va a defenderse. Y así fue lo que pasó en esa ocasión. Manuel. Una de las cosas, hermano, también que puede ser carga en la iglesia, ¿verdad?, es la niñez espiritual. Y Pablo sobrellevaba todas esas cargas en la iglesia, en Corinto, en diferentes lugares. La niñez espiritual, el no crecer, el no madurar, es una carga que a veces nosotros tenemos con la iglesia y vamos cargando con ellos. La manera en cómo hablan, en cómo opinan, en cómo se visten, es una carga para nosotros. Tratar de enseñarles que tienen que madurar, no tolerarles el pecado, pero sí instruirles, enseñarles. Y a veces tenemos que cargar con todo ello. Y más cosas, hasta llevarlos a la madurez. Y los domingos por la noche que estamos viendo la disciplina congregacional, esa es la primera palabra, ¿no? Paidía.
explicar bien, hermano, el entrenamiento. Viene primeramente el entrenamiento. ¿Cómo va uno a disciplinar a una persona sin entrenamiento? Es el entrenamiento, ¿verdad? La enseñanza primero y luego viene el castigo, ¿verdad? Para poder corregir aquello lo cual ya está en la mente, o el entrenamiento cual ya existe en la mente de la persona. ¿Es correcto? Aurora, sí. Me recuerda el versículo donde dice que Pablo llevaba ese dolor hasta que Cristo fuera formado en ellos. Pues sí. Y luego también debemos de considerar que Santiago también nos dice que muchas veces puede ser la prueba de nuestra fe, que necesitamos madurar, ¿verdad? Y estamos pasando por tiempos así para que Dios está probando nuestra fe, para que nuestra fe produzca paciencia en nosotros y luego vengamos a ser cabales, perfectos en todo, que no nos falte nada. Por eso tenemos que aguantar y ver que muchas veces es que Dios nos está probando nuestra fe también. Santiago 1, del 3 al 5. Nosotros debemos ser dóciles, hermano, y depender en lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero muchas veces algunos de nosotros somos rebeldes a eso. No dejamos que la enseñanza, la disciplina de Dios en nosotros trabaje, a que nos lleve a esa perfección que es Santiago, para ser cabales, para poder nosotros ayudar a otras personas. Y es cierto. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, recordaba la situación de Moisés, que él llevaba las cargas, ¿verdad? Bueno, le decían a él, ¿verdad? Y luego a Dios, ¿verdad? Pero por las cargas de los demás y por hacerlo enojar y todo, no entró a la tierra prometida. Eso siempre lo tengo en mente, la situación de Moisés. Y regresando a lo que el hermano Alex dice, ¿verdad? Los líderes de una congregación llevan mucho en sus hombros, hermano. Usted no sabe que tantas veces han llorado por ustedes o por nosotros. No saben que tantas veces han orado por nosotros. No saben. Llevan, como dice Aurora, el dolor en sí mismo para tratar de afigurar, buscar soluciones y ayudar a las personas. Pero hay personas que son rebeldes y que no aceptan la solución, la enseñanza, y por lo tanto, ¿verdad?, hacen su propia cosa. Hermano Poncho, ¿Cierto? como es ahí Mateo 11:29, el Señor va a decir: lleva mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Si aprendemos de la mansedumbre y humildad, ¿verdad? Así es. Y noten, ese texto va junto con Hebreos 5:8, y Hebreos 5:8 dice que Jesucristo aprendió ¿qué? La obediencia. ¿A través de qué? Regresamos a lo que dice Mateo 11:28-29. Y esto está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que también somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué esperamos? Esperamos lo mismo. Pero tenemos que ser obedientes a lo que Dios enseña. Y luego ya miramos el segundo punto, porque el segundo punto miramos nosotros que el apóstol Pablo ya entra, ¿verdad? Por ejemplo, en ser generosos. Estos Gálatas, capítulo 6, del 6 al 10. La vida cristiana, hermano, es una vida, bueno, debe de ser una vida generosa. La vida cristiana debe de ser una vida generosa. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 11, empieza con el 11, él empieza a hablar de sí mismo y comienza él a hablar en cómo él mismo se dio por ellos. Y regresa a lo que dice a la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice: entre más les amaba, menos me amaban. O sea que Pablo les da a conocer que él se entregó totalmente hacia ellos. Y que ellos en ese momento estaban listos para dar cualquier cosa en su vida, ¿verdad?, hacia él. Porque vieron esa entrega, esa sinceridad. Empieza hablando de sí mismo. Pero luego también dice, ¿verdad?, ya comienza en el versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis solamente no para padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y claro que está hablando de los judaizantes. El judaizante era una persona que no estaba listo para dar nada de sí mismo.
Él solamente estaba como lazador, nomás quería para acá y para acá. Quería que la gente le hiciera caso, quería que la gente hiciera lo que ellos decían y solamente para gloriarse. ¿Ven el contraste del apóstol Pablo y los judaizantes? Y luego comienza a decir, ¿verdad? Lo que uno siembra, eso es lo que se va a cosechar. Si nosotros como cristianos, hermanos, en nuestra vida, lo que uno siembra, eso es lo que va a recoger. ¿Recuerdan el Salmo 37, me parece que es el 37, donde dice que el manso va a heredar ¿qué? La tierra. Los testigos de Jehová usan ese versículo para decir que el mundo no se va a terminar, sino que aquí se va a quedar la gente. Pero lo que está el salmista tratando de enseñar ahí juntamente con Mateo capítulo 5 es de que la manera en como nosotros somos como cristianos, eso es lo que vamos a recoger de la gente. Si yo soy bueno, si siembro yo cosa buena, ¿verdad? Voy a recoger lo bueno de la persona. Pero si soy una persona mala, entonces eso es lo que voy a recoger yo de la otra persona. El cristiano siempre debe sembrar lo que es bueno. Porque es una persona, o debe ser una persona espiritual. Y una persona espiritual, es una persona que siembra lo bueno de Dios. Porque conoce totalmente quién es Dios. Y tiene las características de Dios. ¿Sabían ustedes que las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, del 1 al 10, debe de ser algo singular en el cristiano? Es decir, se debe manifestar completamente en el cristiano. ¿Han notado ustedes que cuando habla del cristiano y cuando habla del fruto que se debe manifestar, siempre la palabra es singular? Por ejemplo, el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. Y el Espíritu radica en uno por medio de la palabra, y la palabra es la que viene a producir el amor y todo lo que menciona ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bueno, Mateo capítulo 5, del 1 al 10, debe de ser un conjunto unido manifestado por el cristiano. Y es lo que Jesucristo está hablando, este es el carácter. Porque noten cómo termina el capítulo 5. Ser pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no está hablando de que debemos de ser como Dios, sino que debemos de poseer el mismo carácter que Dios, como hijos de Él. Y eso pues es lo que produce una persona espiritual. Va a producir el carácter de Dios en otra persona. Le hacen un mal, Él no va a tomar venganza, como dice Romanos capítulo 12, sino que se lo va a entregar ¿a quién? A Dios. Y dejar que Dios se encargue de ello. Horrenda expectación es de caer en las manos de ¿qué? De un Dios vivo. Hebreos capítulo 10. Por lo que Dios se encarga. Nosotros hemos sido puestos en este mundo para demostrar la bondad de Dios, el amor de Dios, en un mundo perverso lleno de tinieblas. Por lo que entonces miramos nosotros, que dice el apóstol Pablo, mientras exista oportunidad, versículo del 10 en adelante, debemos nosotros de siempre estar listos, preparados para demostrar la bondad de Dios. Mientras exista, dice a todo hombre, pero especialmente a la casa de Dios, a la familia de Dios. Debemos de demostrarnos ese amor constantemente. Y Pablo vivió, ese ¿Mande? estilo de vida. ¿Mande? Y Pablo vivió ese estilo de vida. Por eso en Gálatas 2:20 dice que ya no vive él, ahora Cristo vive en él. Así es. Y vemos cómo Cristo trabajó. Él mostró el estilo de vida de Cristo por todo lo que hizo. Así es. Y claro, ¿verdad? Lo dice más adelante, del 11 al 18, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué traba él en su carne? Las marcas de Cristo. Y ahí la palabra marcas, ¿no? En aquel tiempo el esclavo era marcado quién era el dueño de él. El soldado era marcado a quién le servía. Y Cristo dice, yo traigo las marcas. No que Pablo traiga una marca que pertenecía a Cristo, pero él vivió una vida en donde se demuestra en su carne
que Cristo era su Señor. Y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo que 22 al 33, ahí Pablo habla de todos los peligros por los cuales él pasó y que él tuvo en su vida. Lo cual resta preguntar, ¿verdad? ¿Qué marcas carga usted, cargo yo en mi cuerpo, demostrando que soy hijo de Dios? Pregunta documental, ¿no? Porque ya pasa que ya se me acabó el tiempo. Sí, hermano. Ahorita que estaba diciendo usted, lo que uno siembra, lo que cosecha. Caminos de bienaventuranza también dice, ¿verdad? Haz a otro lo que quieres que te hagan a ti. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Mateo 7:12. En otras palabras, lo que usted quiere que los hombres le hagan a usted, usted le muestre a los hombres. Así es. ¿Alguien más? Hemos terminado con el libro de Gálatas, hermanos. Y como le dije, ¿verdad? Es un breve repaso de cada capítulo, pero hemos terminado. Aquí en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, recuerde, está tratando con los judaizantes, hombres que querían cambiar y cambiaron la mente de algunos cristianos de no obedecer el evangelio, sino que seguir la enseñanza de ellos. Y Pablo está tratando con estas personas. Y Pablo logra presentar buenos argumentos hacia estas personas judaizantes y a los hermanos que habían sido cambiados de mente concerniente a que el evangelio es de Dios y debemos seguir el evangelio y no añadir ninguna otra cosa. Y termina demostrándonos qué tipo de vida demuestra el evangelio en nuestra vida. Y eso es lo que vimos hoy en esta ocasión. Gracias por su atención. La próxima semana vamos a empezar a estudiar el libro de Por último, hermano. Por último, toda la gente bien alborotada, bien por lo que está pasando. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Salmos 34:7 nos dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que lo temen y los defiende. Vamos a estar nosotros con ese pensamiento que el ángel de Jehová nos va a defender de todas las cosas. Sabemos también que allá cuando vino la hambruna y todo, Dios visitó a su pueblo y dice, no nos deja solos para dar el pan. Así no nos va a dejar a nosotros solos. Amén, hermano. Ok, gracias, hermano. Vamos a tomar un receso y luego regresar.